Ahí en la descripción, para cualquier cosa, ahí ya directo, ahí no los hemos cambiado ni nada, mi Karen, pues tú eres ahora sí que tú eres la patrona de eso, entonces siguen igualito. ¿Cómo les fue, mis niñas? ¿Qué tal cerraron este año? ¿Qué tal comenzamos este? Eh, Bien, con ilusión, con ganas de entregando todo, más rendidas, sin perder de vista que es un día más a final de cuentas, ¿no? No cambiamos porque cambie el día, cambia el día porque cambiamos nosotras. Entonces, Claro, verdaderamente el cambio se da en nuestra mente, no en porque ya es 1 de enero, sino porque hoy decido tener mejores pensamientos o asociarme de manera distinta a lo que me ocurre o a lo que se me presenta. Eso es el verdadero cambio, no el exacto. día, no el día o la hora. Y bueno, todas nosotras poco a poco lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Porque quizás hace 15 o 20 años, 1 de enero voy a dejar de fumar y ahora sí voy a hacer ejercicio y me voy a cuidar y ya no voy a... Y nos despertamos el 1 de enero desveladas y decimos, oh diablos, es un día más, todo sigue igual, eh, diablos. Entonces, gracias a este curso, en mi caso, a mí me ha ayudado mucho a poder entender que el cambio no se da por el cambio de fecha, sino por el cambio de mentalidad y de entrega y de rendición y de comprensión y de conciencia que yo le doy a cada momento. Y espero que en el caso de todas ustedes sea igual, mis niñas, porque eso nos ayuda a transitar mejor este sueño y a estar más en paz, más tranquilas, a recibirlo mejor y a vivir mejor. Bueno, ¿quieren compartir algo? Vamos a, vamos a hacer meditación, que ya se me había estado como que espantando la idea de estar haciendo meditaciones a la hora de empezar el curso y pues no, eso no. Siempre hay que tratar de, antes de empezar a leer, relajarnos, entregar el día, entregar todos esos pensamientos, todo lo que la mente ahorita trae, como lo quita ahí, tratar de soltarlo. Y más ahorita que vamos a empezar un nuevo libro, La desaparición del universo, que a las que ya nos ha pasado me entenderán perfectamente, lo comienzas a leer y dices, ay, bueno, no pasas el capítulo 1 que ya lo dejaste. A mí me pasó. Yo lo empecé a leer y lo dejé. Es un libro que, como muy pocos que existen, contiene la filosofía pura de un curso de milagros, canalizaciones directas hacia Gary. Es un libro con una energía también muy fuerte, muy pesada. Y no es un libro de fácil comprensión, aunque pareciese que sí lo es, no lo es. Entonces es un libro que pide un reto, que pide un desafío a nivel mental. Se me hizo una excelente opción y lo vamos a empezar a leer hoy, mis niñas. No sin antes hacer una meditación para entregar el día, pero también para entregar el año pasado y recibir este año hermoso que estamos apenas comenzando. Vamos a, vamos a hacer una meditación muy linda de año nuevo. Les voy a pedir, por favor, que cierren ojitos, que se relajen, que se sientan cómodas, que centren toda su atención en su respiración, en cómo inhalan entre el aire, exhalamos. Soltamos, liberamos, entregamos. Vuelvo a inhalar y toda mi atención está presente en ese aire que entra al cuerpo, lo purifica. Exhalamos, soltamos. Y la mente también se va aligerando, se va despejando. Por lo tanto, me voy haciendo más consciente. Vuelvo a inhalar, muy atenta. Y exhalamos. Inhalamos
Sostenemos y exhalamos. Inhalamos por la nariz todo el aire. Sostenemos. Observamos los pensamientos y exhalamos. Soltamos todo el aire. Y vamos a volver a inhalar lo más profundo que puedan. Mis niñas, tomen todo el aire. Háganse muy conscientes del cuerpo, de la mente. Y visualicen una luz que entra por la base de su cabeza. Y exhalen. Vamos a volver a inhalar profundo. Y con toda mi atención prestada a esa luz que entra y que ahora recorre todo mi cuerpo y lo impregna con su energía. Vivo y siento esa sensación de poder, de energía, de amor, invadiendo todo el cuerpo. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar profundo, mis niñas, bien profundo. Y vamos a visualizar esa luz concentrada, centrada en aquel lugar donde hay algún malestar, alguna incomodidad, algún dolor. En la misma mente, en la cabecita, donde esos pensamientos están rumiando, llevándome a la zona de miedo con el ego. Ahí centro esa energía de luz, de amor, de mi fuente, esa luz vibrando, haciéndose una conmigo. Y exhalamos. Fuerte, todo el aire hacia afuera. Y les voy a pedir, mis niñas, que repitan después de mí, ya sea en voz alta o en su mente. Espíritu Santo, haz que este año sea diferente. Al hacer que todo sea lo mismo. Comenzamos recordando que el tiempo es una ilusión, que no es verdad porque no existe en el ámbito de Dios. Y que estas fechas, por lo tanto, no tienen nada de especial. Pero dada la experiencia, las vamos a utilizar constructivamente, como una oportunidad para sanar nuestra mente, como una oportunidad para practicar el perdón.
y así despejar los obstáculos a la paz. Comenzando este año, Espíritu Santo, te entrego para reconocer y aceptar que el pasado no existe, ya que todo lo que sucedió no se encuentra aquí ni ahora. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a reconocer que lo único que hay aquí y ahora son mis pensamientos. Y te los entrego para que los purifiques. Y así puedas reemplazar todo juicio por conocimiento. En este inicio de año, te entrego, Espíritu Santo, toda mi mente. Me entrego a tu guía y a la voluntad de mi Padre. Gracias, Padre, por mantener mi recuerdo. Recuérdame, recuérdame, recuerda. Hecho está. Amén. Y así mis niñas, con la mente completamente aquietada, entregada, rendida, le pedimos al Espíritu Santo que nos siga acompañando en este proceso de regreso a casa, que nos recuerde que permanecemos muy bien acompañadas. Vamos a inhalar profundo. Vamos a sostener ahí la respiración y vamos a visualizar la luz extendiéndose más allá del cuerpo, más allá de las formas, trascendiendo todo aquello que aparentemente nos rodea. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Y toda nuestra visión está sumergida en esa idea de que solo una luz nos contiene a todos y a todo. No hay diferencias, no hay niveles, no hay formas ni cuerpos que nos puedan separar. Todo contenido y permaneciendo en la misma mente. Y exhalamos.
Y vamos a volver a inhalar profundo, mis niñas, bien profundo. Tomen todo el aire, extiéndanse, siéntanse cómo se expanden sus pulmones. Conténganlo ahí. Y que esta visión de luz única, unificada, permee y permanezca en la mente de todas y cada una de nosotras para poder abrazar y abarcar cada uno de los desafíos que nos esperan. Y exhalamos fuerte todo el aire hacia afuera, mis niñas. Saquen todo, liberen todo, entreguen todo, para que así quede espacio para poder recibir lo nuevo que nos espera en este año que comienza. Abrimos ojitos, mis niñas hermosas. Y si nadie tiene algo que comentar, que compartir, que aclarar, pues vamos a comenzar a leer el libro de Gary Renard, La desaparición del universo. Voy a empezar, ahora sí que desde el principio, mis niñas hermosas, con un prólogo del editor, ¿ok? Todo esto para darnos un contexto de lo que vamos a leer a continuación, ¿ok? Ya saben, la dinámica es la misma que con todos los libros. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay algo que quieran comentar, compartir, por favor, abre el microfonito y me dicen. Para algunas es la primera vez que lo leen, es su primer contacto con el libro. Para otras es su segundo intento. Y está bien, está padre, vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Comienzo a leer, es la página 7. Yo lo tengo el libro físico. Quienes lo tienen virtual, también está padre. Subrayen, agarren su marcador, vayan subrayando lo que les gusta, lo que les llama, lo que les genera como inquietud. Acuérdense, los libros son para rayarse, ¿ok? Página 7 y dice prólogo del editor. Y comienza diciendo, debería hacer que me examinara un psiquiatra. Cuando Gary Renard se puso en contacto conmigo para obtener una evaluación profesional del manuscrito, que se convertiría en este libro, mis respuestas iniciales fueron perfectamente sensatas. En primer lugar, cuando Gary me dijo que su manuscrito tenía 150,000 palabras, le hice saber que ningún editor en su sano juicio lo publicaría en un solo volumen. Tendría que dividirlo en dos, o mejor aún, corregirlo y retocarlo hasta convertirlo en un proyecto viable de menos de 100,000 palabras. Esto es lo que podía decirle sin ni siquiera haber visto el manuscrito. Gary me aseguró que creía que ninguno de estos planteamientos era posible con lo que él había escrito, pero que se lo pensaría. Mientras tanto, me preguntó si me importaría echar una ojeada al proyecto, que estaba constituido en gran parte por una serie de extensas conversaciones con dos maestros ascendidos. Y aquí está entrecomillado. Entonces, dice el editor, entonces fue cuando me vino a la cabeza la segunda respuesta perfectamente sensata, que no me atreví a compartir con Gary. Oh no, pensé, otro manifiesto lleno de música celestial, de altos vuelos escritos por algún desgraciado que cree que las voces que oye en su cabeza son manifestaciones divinas. Un pensamiento completamente, como dice aquí el editor, sensato, cuerdo, lógico, ¿no? Y sí, totalmente. Durante las casi 2 décadas que llevaba trabajando de periodista, corrector y editor en el campo de la espiritualidad alternativa, había visto más manuscritos apilados de ese tipo de basura de los que podía recordar. Claro.
Fíjense qué interesante, este argumento es muy interesante. Había visto de este tipo de manuscritos cantidad apilados. ¿Por qué este de Gary Renard no quedó apilado? Y lejos de eso, es un libro con gran audiencia. No pude evitar recordar una cita de San Juan de la Cruz quejándose de los escribas engañosos de su propia época. Dos puntos y entrecomillado dice, esto ocurre muy comúnmente y muchas personas se dejan engañar por ello pensando que han alcanzado un alto grado de oración y han recibido comunicaciones de Dios. Entonces, o bien lo escriben o hacen que otros lo escriban y acaba no siendo nada, algo carente de toda substancia o virtud. Ojo, mucha atención con esto, que solo sirve para animar en ellos la vanidad. Aquí está escondido, subyacente un poco el argumento de por qué el de Gary Renard no se quedó apilado. Pero este tipo, Renard, estaba dispuesto a pagar por una crítica completa de su obra. Eso actuaba en su favor. Había aprendido, leyendo incontables críticas literarias, que uno siempre puede encontrar algo útil que decir sobre el trabajo de un escritor. Algún tipo de crítica constructiva que no hará mucho más que fomentar la vanidad del aspirante a escritor. De modo que dije que sí, que me mandara su proyecto de libro y que lo examinaría detenida y amablemente. No había avanzado mucho en el manuscrito cuando me alegré de no haber compartido mi segunda respuesta privada con Gary. Claro, el mismo editor ya estaba siendo también un poco llamado por esa divinidad, ¿no? Porque eso habría significado tener que tragarme mis palabras. Por más extraña que pareciera su historia a nivel superficial, era, no obstante, sorprendentemente legible, incluso cautivadora totalmente. Para quienes ya lo hemos leído alguna vez, aunque sea, así es, inclusive cautivadora. Las conversaciones que Gary había grabado con sus inesperados e inusuales instructores espirituales, Arten y Pursa, eran inteligentes y divertidas y estaban libres de pseudoprofundidad pegajosa que yo esperaba de un material, y pone aquí entrecomillado, inspirado, es decir, canalizado. Además, no parecía un trabajo destinado a alimentar la vanidad de su autor. De hecho, sus compañeros del más allá se burlaban de él sin miramientos, por ser un haragán y un listillo, aunque también le daban muchos ánimos para seguir adelante con su disciplina espiritual. Los lectores pronto descubrirán que esta disciplina se ha dado a conocer a millones de personas de todo el mundo en la moderna guía espiritual llamada Un Curso de Milagros. Sin duda, Gary contactó conmigo por los trabajos que yo había publicado en relación con el curso, incluyendo el libro que sirvió para lanzar mi empresa editorial, The Complete Story of the Course, la historia completa del curso, una revisión periodística de la historia de estas enseñanzas, de sus principales maestros y propagadores, así como de sus críticos y de algunas controversias que ese curso maravilloso ha generado. También es posible que se pusiera en contacto conmigo por haber captado inconscientemente nuestras similitudes psicológicas. Aunque de ningún modo soy un holgazán como el señor Renard, ciertamente reconozco mi tendencia a ser un listillo.
como guía de enseñanza complementaria de los principios del curso, el manuscrito de Gary tenía otra característica notable. No hacía absolutamente ninguna conexión o concesión, perdón, en su compromiso con la filosofía espiritual puramente no dualista de un curso de milagros y su credo internamente activo de perdonar, perdonar y seguir perdonando hasta que el perdón se convierte en un hábito mental 24 horas al día y 7 días a la semana. No hacía, estoy repitiendo, no hacía absolutamente ninguna concesión en su compromiso con la filosofía espiritual puramente no dualista de un curso de milagros. Si bien ha habido un puñado de libros de mucho éxito basados en los principios del curso, los más populares son también los que más han diluido sus principios. Uf, qué fuerte. Mezclándolos frecuentemente con otras nociones más apetitosas de la nueva era y de la autoayuda. Claro, déjenme porque estoy subrayando algunas cosas que me interesa echarles un vistazo más a fondo. Me impresionó que el manuscrito de Gary fuera fiel tanto al núcleo metafísico como la exigente disciplina mental. Chéquense cómo aquí lo determina, exigente disciplina mental del curso. Exigente disciplina mental, expresándose por lo general en términos absolutamente libres de ambigüedad. O sea, cristalino. Fueran quienes fuesen y vinieran de donde viniesen, estaba claro que Arten y Pursa no eran cómplices del último insípido taller de iluminación de un fin de semana. ¿Qué mejor argumento, no? O sostén para este libro maravilloso. Así, a medida que leía el manuscrito por primera vez, iba empezando a sentir que después de todo merecía ser publicado, aunque se iban acumulando más objeciones contra él de las que había previsto originalmente. Sin duda era demasiado largo. Y aquí hago una acotación, mis niñas, son 4 libros. O sea, con este, les aviso, con este nos esperan 3 más para leer toda la saga de Gary Renard, ¿ok? Y no hay pierde, ¿eh? No hay desperdicio en ninguno de los libros. Maravillosos. Y con el último hace un cierre monumental. Es una culminación de la historia maravillosa. Repito, sin duda era demasiado largo. Además, estaba escrito en un formato de conversación a 3, al que se negaría decididamente la mayoría de los editores convencionales, claro. Y finalmente, reivindicaba unos orígenes metafísicos que lo relegarían al reino de la nueva era. Tenía ese riesgo, por supuesto que lo tenía. Aunque el texto era demasiado serio para buena parte de ese público que le gusta la nueva era, la filosofía barata y los talleres de fin de semana. Afortunadamente. Por eso este libro, mis niñas, al primer capítulo te avienta. Maravilloso, maravilloso este libro. Y dice, había demasiados puntos de potencial controversia, históricos, religiosos, metafísicos, psicológicos y también políticos, porque ahorita lo vamos a ver, bueno, no ahorita, a lo largo del tiempo que leamos el libro, que Gary Renard le hace preguntas a Artemia Pursa respecto a la política.
con nombre y apellido, con situaciones específicas. Y el texto requería demasiada confrontación consigo mismo para el tipo de lector acostumbrado a descripciones paso a paso destinadas, maravilloso, a hacerle sentir mejor, descripciones que pudieran ser digeridas rápidamente y olvidadas en cuanto la siguiente panacea espiritual de gran difusión llegara a los estantes de la librería de la esquina. Maravilloso. Así es, este libro no es para los que están buscando respuestas fáciles, la guía práctica de cómo sentirme mejor, cómo hacer fácil la vida, cómo atraigo la abundancia. Cosas que el editor empezó a ver que eran puntos súper importantes a tomar. Como mi cometido profesional consistía en evaluar el manuscrito de Gary para ayudarle a encontrar un editor, me di cuenta de que no podía pensar ni en una sola editorial, grande o pequeña, que estuviera dispuesta a asumir un proyecto así, resistiéndose al muy lógico impulso de dividirlo, cuadricularlo y lo más asqueroso, convencionalizarlo. Los contactos con Gary habían dejado claro que buscaba un editor que preservara este trabajo en su totalidad. Eso era fundamental, mis niñas, preservar el trabajo en todos sus orígenes, manteniendo tanto su formato como su consistencia temática. Claro, porque eso es lo que le da forma y cuerpo, propósito al libro. Por mucho que me devanaba los sesos, no podía pensar en ninguno que estuviera dispuesto a asumir todos los riesgos para garantizar la integridad de tan majestuoso trabajo. Palabras mías, por supuesto. Excepto uno, dice aquí el editor. Por eso, debería someterme a un examen, como comenzó, ¿no? Psiquiátrico, para ver si estoy en mi sano juicio, en mis cabales. Maldita sea, ni siquiera creo en los maestros ascendidos. Guau, En gran medida porque ninguno de ellos se ha presentado en mi estrecho, característica que tengo asumida, campo de visión. A pesar de todo el bien que un curso de milagros ha traído a mi vida, siempre he sentido ambivalencia hacia su presunta autoría espiritual, claro. Entonces, quien no diga que ha pasado por ahí, miente, miente. Todos hemos dudado en algún momento. ¿Será que de verdad viene de ahí? Por chocante que pueda parecer a otros estudiantes de un curso de milagros, nunca me ha importado si Jesucristo ha tenido algo que ver con él. He verificado su autenticidad porque funciona. ¡Wow! ¡Qué interesante! He verificado la autenticidad de un curso de milagros mediante la experiencia, como el mismo curso te lo pide, porque funciona, porque ha creado cambios drásticos y positivos en mi vida y en las vidas de muchas personas que he conocido y a las que también he entrevistado. Pero no porque afirme proceder de una fuente divina. Buen punto. Un punto muy material. En realidad, esta actitud mía está en armonía con Arte Nipursa, que en esta obra recuerdan repetidamente a Gary que lo que cuenta siempre es la verdad inherente al propio mensaje y no los especiales o lo especial que puedan ser los mensajeros. Curiosamente, el mensaje de este libro me llegó en el momento justo para poder retomar con renovado brío el estudio del curso, que había entrado en una fase de fatiga
porque estaba empezando a quedarme demasiado fascinado con la historia de un curso de milagros como fenómeno social en el llamado mundo real. Te empiezas a perder, ¿no? En lo material, en el cuerpo, en la forma. Varios años de reportajes sobre controversias relacionadas con sectas y derechos de autor me habían distraído de practicar la disciplina en sí. Mientras leía el manuscrito de Gary, seguía pensando, dos puntos y entrecomillado. Oh, eso era lo que el curso quería decir. Oh, lo había olvidado. Oh, el perdón, me pregunto si perdonar es tan eficaz. Cuando me aproximaba al final del manuscrito, me di cuenta de que este texto estaba funcionando para mí tal como los maestros de Gary querían que funcionara para él y obviamente para futuros lectores. ¿Y cómo es que querían que funcionara? Atención, como un intenso curso de repaso sobre la espiritualidad del futuro. ¡Wow! Del futuro. Lo digo de esta manera porque un curso de milagros, a pesar de que se publicó, perdón, lo repito, lo digo de esta manera porque un curso de milagros, a pesar de que su público ha crecido rápidamente desde su publicación en el 76, tiene comparativamente muy pocos seguidores. Y pienso que podría seguir así durante generaciones. Ah, ¿qué me dicen a mí? Su metafísica es demasiado diferente de lo que cree el resto del mundo. Demasiado, yo pondría aquí totalmente diferente. Y su disciplina transformadora es demasiado exigente para que pueda convertirse en la base de un movimiento espiritual de masas durante mucho tiempo. Sin embargo, como predicen los maestros de Gary, siento que su momento llegará. Yo también. Yo sé que el momento del curso va a llegar. Y ya mero. Falta menos que hace 3, 4 años, por supuesto. Aunque el curso puede parecer absolutista e inflexible, una de las gracias que lo salva es que afirma ser solo una versión, atención, de un currículum universal. ¿Se acuerdan que eso está en el capítulo 1 del texto que lo vimos? Ser, ojo, repito, afirma ser solo una versión de un currículum universal. Y generalmente respalda la sabiduría innata de las demás tradiciones espirituales y psicológicas del mundo. Y esto lo vimos en el mensaje. ¿Se acuerdan? En el mensaje, Kenneth Warnick hace un estudio muy profundo, maravilloso, majestuoso, de cómo el curso de milagros está respaldado y a su vez respalda sabidurías, tradiciones espirituales y psicológicas del mundo. Sin embargo, también afirma que el estudiante serio progresará más rápidamente siguiendo este camino que por cualquier otro método. Eso también, pues sí, es un hecho. Mi pragmatismo espiritual me lleva a apreciar esta virtud. De hecho, indica periódicamente que el reconocimiento y el cumplimiento continuado de la tarea de perdonar, ojo, subrayamos, indica periódicamente que el reconocimiento y el cumplimiento continuado de la tarea de perdonar ahorrará miles de años en el proceso de desarrollo espiritual. Como nunca he hecho una gran inversión en la idea de la reencarnación,
No sé muy bien qué conclusión extraer de eso. He tenido la curiosa sensación de ahorrarme mucho sufrimiento futuro por las decisiones tomadas bajo la influencia de un curso de milagros. ¿Sí o no, mis niñas? Niégueme a alguien aquí que esto no es cierto. Voy a repetir. He tenido la curiosa sensación de ahorrarme mucho sufrimiento futuro por las decisiones tomadas bajo la influencia de un curso de milagros. Decisiones que implican, atención, el abandono del resentimiento habitual, de la ira debilitante y del miedo autolimitador. Antes de conocer el curso, decididamente no estaba en el camino hacia una sabiduría tan práctica y sublime. Corría hacia ese peculiar libro azul cuando más lo necesitaba. Y me alegra poder decir que no soy el único que se ha beneficiado de mi encuentro aparentemente casual con esta enseñanza milagrosa. Oh, no, claro que no. Si no me hubiese sometido a su disciplina, estoy seguro de que con mis propios libros no habría llegado de manera útil a miles de lectores. Cuando vaya a visitar al psiquiatra, creo que le diré que acabé publicando La desaparición del universo porque quería ayudar a propiciar más encuentros casuales, con una sabiduría tan profunda y pragmática. Este libro no sustituye a un curso de milagros, pero confío en que sirva a muchos como animada visión previa o como revisión radical de los principios fundamentales de esa enseñanza. Los lectores a quienes no les importe el curso seguirán encontrando aquí mucho material para reírse, discutir y maravillarse. Si te ocurre como a mí, descubrirás que no es en absoluto lo que esperabas, afortunadamente. Pero sin duda es un viaje fascinante, como dirán Arten y Pursa. Que lo pases bien. El doctor Patrick Miller, fundador de Fearless Book, enero del 2003. ¿Qué tal? Qué buena introducción. Fíjense, yo ni siquiera me acuerdo de haber leído este prólogo. Hace muchos años que leí este libro hermoso. 2002. O sea, La desaparición del universo, mis niñas, fue escrita en el 2002, 2003. Bueno, publicado. Él ha de haber estado recibiendo toda la información a finales de los 90. Preguntas, mis niñas, dudas. Maravilloso, ¿no? Qué lindo prólogo, me fascinó. Bueno, seguimos. Dice nota del autor y reconocimientos. Y comienza diciendo, mientras vivía en una zona rural del estado de Maine, fui testigo de una serie de apariciones en carne y hueso de dos maestros ascendidos, Pursa y Arten, que acabaron identificando entre sus reencarnaciones anteriores aquellas en las que habían sido Santo Tomás y Santadeo. Entre paréntesis, a pesar del mito popular, las vidas en las que fueron dos de los primeros discípulos de Jesús no constituyeron las últimas. Mis visitantes no se manifestaron para repetir alguna de las trivialidades en las que posiblemente muchas personas ya creen. Qué interesante, ¿no? Y qué bueno. Más bien me revelaron nada menos que los secretos del universo. Discutieron el verdadero propósito de la vida. Hablaron detalladamente del Evangelio de Tomás y clarificaron con contundencia los principios de una sobresaliente o de un sobresaliente documento espiritual que se está extendiendo por el mundo para dar lugar a la nueva manera de pensar que prevalecerá en el nuevo milenio.
Para obtener beneficios de la información contenida en estas páginas, no es esencial que creas que estas apariciones tuvieron lugar. Wow. No obstante, puedo garantizarte que es extremadamente improbable que este libro haya sido escrito por un hombre como yo, sin experiencia ni preparación, de no haber sido por la inspiración de estos maestros. En cualquier caso, dejo en manos del lector que piense lo que desee respecto a sus orígenes. Personalmente creo que la desaparición del universo puede ser una lectura útil, que ahorrará tiempo a los individuos de mente abierta que estén en el camino espiritual. Después de experimentar este mensaje, podría hacerte imposible, como lo ha sido para mí, dice Gary, volver a mirar del mismo modo tu vida, tu universo, el mundo, tu experiencia. El texto siguiente relata una serie de encuentros acaecidos entre diciembre del 92 y diciembre del 2001. Estos encuentros se presentan en el marco de un diálogo en el que intervienen tres participantes: Gary, ese soy yo, Arten y Pursa. Los dos maestros ascendidos que se me aparecieron en persona. Mi narración de los acontecimientos no está introducida por ningún símbolo particular, a menos que interrumpa el diálogo, en cuyo caso simplemente he puesto nota. Las numerosas palabras que verás en cursiva indican énfasis por parte del orador. Por favor, ten en cuenta que no he cambiado sustancialmente el diálogo. Aunque me ha sido difícil revisar el material y tolerar algunos de los hechos inmaduros y de los juicios que hice a lo largo del periodo que abarca este libro. Mirando atrás, me doy cuenta de que solo durante los últimos capítulos estaba practicando verdaderamente el perdón. Por eso el último libro, mis niñas, es majestuoso, majestuoso. La vida en las que Jesús, las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Ah, divino. Aunque en estas páginas hay afirmaciones hechas por los maestros, que al leerlas pueden parecer duras o críticas, he sido testigo de que su actitud siempre incluía la delicadeza, el buen humor, la humildad y por supuesto el amor. Como analogía puedo decir que un buen padre a veces sabe que es necesario corregir al niño con firmeza y de una manera que pueda comprender, pero la motivación subyacente de tal corrección siempre es de naturaleza positiva, es decir, inspirada por el amor. De modo que si parece que estas conversaciones llegan a puntos de cierta dureza, debe recordarse que Arten y Pursa me están hablando deliberadamente de un modo que puedo entender con la finalidad de conducirme gradualmente hacia el propósito de sus enseñanzas. Pursa comentó que su estilo estaba diseñado para hacer que les prestara atención. Tal vez esto lo dice todo. O sea, Pursa, el más duro, el más directo. He puesto todo mi esfuerzo en que este libro salga bien. Pero no soy perfecto, dice Gary, y el libro tampoco lo es. De hecho, si hay errores en estos capítulos, puedes estar seguro de que son míos y de que no fueron cometidos por mis visitantes. Asimismo, en pro de la transparencia absoluta, siento que debo reconocer que he ampliado algunas de estas conversaciones con diálogos que recordé posteriormente. Hice esto contando con las bendiciones y los ánimos de Arten y Pursa y algunas de sus instrucciones destinadas a mi persona se han incluido en las conversaciones, igual que
que Helen Schucman. Hay muchas cosas en el curso de milagros que iban dirigidas estricta y exclusivamente a Helen y se agregan al curso de milagros. Así, este libro debe considerarse un proyecto personal que fue iniciado y dirigido por ellos, incluso en esas ocasiones puntuales en que no es una transcripción literal de nuestros encuentros. Las referencias a un curso de milagros, incluyendo las citas introductorias de cada capítulo, están anotadas e incluidas en un índice al final del libro. Quiero expresar una gratitud ilimitada a la voz, y lo pone aquí con mayúscula, del curso, cuya verdadera identidad, wow, se discute aquí. También quiero manifestar mi profundo aprecio a las personas siguientes por sus muchos años de apoyo y conversaciones útiles. Bueno, y vienen aquí varios nombres, pocos realmente. Y dice, finalmente, aunque no estoy asociado con ellos, me gustaría aprovechar, ojo, no estoy asociado con ellos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincera gratitud a Gloria y Kenneth Wapnick, creadores de la Fundación para un Curso de Milagros en Temecula, California, en cuyo trabajo se basa buena parte de esta obra. El lector verá que mis visitantes sugirieron, atención, que también debería hacerme alumno de los Wapnick, y este libro no puede dejar de reflejar todas mis experiencias de aprendizaje. Las ideas aquí contenidas son mi propia interpretación personal y comprensión, y no están necesariamente, ojo, respaldadas por el poseedor de los derechos de autor de un curso de milagros. Gary Renner. También súper interesante esta nota del autor de cómo se asocia a esta experiencia, porque este libro es una experiencia hermosa de cómo tuvo acceso a esta información. Para papá y mamá no estamos separados. Bueno, aquí le vamos a dejar, mis niñas, y el próximo martes vamos a empezar con el capítulo 1. Ya traemos un contexto, ya traemos información del libro, para que el próximo martes entremos de lleno a lo que son esas conversaciones que nos platica Gary Renner. ¿Ok? Bueno, mis niñas hermosas, les mando un beso enorme. Nos vemos el próximo martes. Repasen, si quieren adelantarse en la lectura, no hay problema. O sea, si ahorita se quedaron picadas y tienen un ratito más, lean, no pasa nada. O sea, no tiene nada de malo, ni mucho menos. Adelántense, sigan subrayando. El próximo martes retomamos la lectura. Les mando un beso, mis niñas. Hagan una excelente semana. Cualquier cosa, estoy en el chat. Les mando muchos, muchos besos. Bye, bye. Bye, gracias. A ti, mi Marla hermosa. Bye, bye.